Damos gracias a nuestro Abba porque nos ha concedido la honra de poder escudriñar las Escrituras, de poder estudiar su palabra y de poder entrar ahí para nosotros conocer cuáles son las verdades escondidas en ella. Y de eso se trata el libro que hoy iniciamos. Iniciamos el libro de Deuteronomio. Este libro en hebreo tiene por nombre Devarim y significa los asuntos, las palabras, los juramentos, las promesas. Esto viene de la palabra davar, que ya es conocida y manejada por algunos de ustedes, que significa palabra, pero no palabra, cualquier palabra, sino promesa, la promesa, esa es la raíz del davar. En griego, pues le han puesto Deuteronomio, que también es válido, porque deutero significa segundo y nomo ley. Entonces, Deuteronomio es como la segunda ley, es la repetición de la ley, que es lo que hace Moisés en este libro, repetir aquellas cosas, aquellas instrucciones que el Señor dio por su boca, pero con un sentido específico, una repetición para que salga a la luz lo que está oculto, para sacar a la luz cuáles eran esos mensajes específicos y puntuales, como los vamos a ver en esta tarde, que el Señor tenía a través de cada promesa que dio por boca de Moisés. Entonces, puede ser que esto sea el eco de la expresión hebrea Mishneh Torah, que significa la repetición de la Torah. Por eso le pusieron así Deuteronomio en griego. Y qué cosa tan importante es esta, y no quiero dejar pasar sin puntualizar, que el método del Señor es la repetición. Por eso a ustedes padres yo les pido que obedezcan lo que nos dice la palabra por boca del Señor en el libro de Deuteronomio capítulo 6. Escucha, oh Israel, Shema Israel. El Eterno es nuestro Elohim, Adonai uno es. Amarás al Eterno tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y diligentemente, diga conmigo, diligentemente, las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirá en los postes de tu casa y en tus puertas. La repetición es el método usado por el Señor. Y de esa misma manera es que Él anhela y estableció, de hecho, que enseñáramos su palabra. Hay unas divisiones específicas en la palabra. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 15, verso 21, y quise ponerlo en dos versiones para que veamos cómo eso está clarito. Usé también la versión Las Américas. En la primera dice, porque desde los tiempos más tempranos, Moshe ha tenido en toda ciudad personas que le proclamen, y sus palabras son leídas en las sinagogas, diga conmigo, todos los Shabbats. Pero vemos en la versión Las Américas, la que manejamos comúnmente, dice, porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo, ¿cuál es el día del reposo? Shabbat, es leído en las sinagogas. O sea que claramente está establecido en la palabra. Entonces el Pentateuco, el Humash, el pacto de los antiguos, ha sido dividido en 54 secciones. Y esas 54 secciones se llaman parachots, cada una parachat. Y eso es lo que estamos enseñando cada Shabbat conforme a la instrucción del Señor. Y cada año usted ya empieza a repetir lo que ya estudió. Fíjense que al cabo de un año, pues ya habremos leído, estudiado, escudriñado la Torá completa. Y esa es la idea de nuestro Padre. ¿Se entienden? Estamos escudriñando la Escritura porque eso es lo que Él nos manda, escudriñarla, entenderla, conocerla. Y ahí está la vida eterna, para que ustedes sepan que esto no es un juego. En esta sección nosotros vamos a estudiar específicamente de Deuteronomio 1, de Devarim, hasta el 3. Por tanto, decía también el apóstol Pedro, en 2 de Pedro capítulo 1 verso 12,
siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos recordando, diga conmigo, recordando estas cosas. Entonces nos damos cuenta cómo el recordar, el repetir, la repetición una y otra vez es que va haciendo que la palabra se haga vida en nuestro interior, y es el método establecido por el Señor, y es el método que nosotros tenemos que seguir en obediencia a su palabra, porque nosotros queremos ser bendecidos, queremos ser transformados por la bendita palabra de nuestro Señor. Pues Devarim, aunque se llama la repetición, establece un nuevo tiempo para el pueblo. Ya el pueblo no estará a expensa de los milagros, de los portentos que su Abba de los cielos, el Todopoderoso, el Shaddai, iba a hacer delante de sus ojos, sino que ahora ellos mismos tenían que poner por obra los mandamientos, le llamamos mandamientos, pero en realidad son las promesas que el Señor les dio por boca de Moisés. Ya tenían que empezar una nueva disciplina, tenían que establecer un gobierno, y ya su vida tenía que ser totalmente diferente. Estaban a punto de entrar a la tierra prometida, y ya todas las cosas iban a ser diferentes para ellos. Si sus padres y ellos mismos, muchos de ellos, pecaron, le dieron la espalda a Yahweh, teniendo los milagros delante de sus ojos, ellos ahora, los que entraban a la tierra prometida, que no iban a estar expensas a esos milagros, tenían necesariamente que estar muy apegados a la palabra que Yahweh les había impartido a cada uno de ellos. Moisés habló esta palabra ya faltando ya 5 semanas para él partir con el Señor. Imagínense en el momento que estaba Moisés. Pero antes de entrar de lleno al primer capítulo del libro de Devarim, quiero que leamos el Salmo 136 del 17 al 20. Y aquí les voy a pedir que guarden una palabra específicamente registrada en el verso 20. Dice: a él que hirió de muerte a grandes reyes, porque su misericordia continúa para siempre. Sí, él mató a reyes poderosos, porque su misericordia continúa para siempre. Sihón, rey de Emori, porque su misericordia continúa para siempre. Y Og, rey de Basham, porque su misericordia continúa para siempre. Rey de Basham, guárdense bien el nombre de este rey, porque vamos a estudiarlo a fondo para darnos cuenta cómo, igual que ayer, Satanás siempre quiere entrampar nuestro caminar y hacia el propósito, hacia el cumplimiento de ese plan de vida que nuestro Abba del cielo tiene para cada uno de nosotros. Deuteronomio capítulo 1. Estos son los Devarim, los asuntos, las promesas que habló Moisés a todo Israel. Cuando dice toda Israel, como se lo pongo en el paréntesis, está hablando de las 12 tribus, más los gentiles que se habían unido en pacto, los gentiles que estaban con ellos. Ese es todo el pueblo de Israel, porque desde el principio en la mente del Señor han estado los gentiles. Es la tribu de Efraín que está dispersa hoy está dispersa entre las naciones. Dice: al otro lado del Jardín, en el desierto, en la estepa, al frente de. Es un viaje de 11 días de Oreb a Kadesh Barnea por el camino del monte Seir. En el primer día del mes 11 del año 40, Moshe habló a los hijos de Israel, repasando todo lo que Yahweh le había ordenado a él decirles. Esto fue después que él derrotó a Sihón, ¿se acuerda que lo leímos en el Salmo? El rey de Sihón, el rey de los Emori que vivía en Heshbón, y a Og, rey de Basham. Ahí vuelve y aparece Og, rey de Basham, que vivía en Astarot, en Endrei. Allí, del otro lado del Jardín, en la tierra de Moab, Moshe lo tomó sobre sí mismo exponer esta Torah y dijo: Yahweh habló con nosotros en Oreb. Él dijo: ustedes han habitado suficiente tiempo junto a esta montaña. Vuélvanse, muévanse y vayan a la zona montañosa de los Emori y a todos los lugares cerca del Arabá, la zona montañosa, el Shefelá, el Negev, y por la costa, la tierra de los Kenanaim, y el Lebanón, del Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates.
yo he puesto la tierra delante de ustedes. Vayan y tomen posesión de la tierra que Yahweh juró dar a sus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, y a su cera o simiente después de ello. Aquí vemos que había una orden dada. Entren a la tierra, tomen posesión de la tierra que yo le prometí a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces el Eterno da esa orden, y como registra este capítulo 1 de Deuteronomio, después de haber eliminado a Og, rey de Basham, primero para que el pueblo entrara, tuvo que eliminar a este rey que estaba posicionado en Israel. Nosotros vemos, para que vayamos entendiendo de qué se trata esto, el salmista en el Salmo 22:12, que dice: me rodearon muchos toros, las potestades de Bachán me coronaron. Como una expresión mesiánica de que las potestades de Bachán le pusieron la corona de espina a nuestro Mesías. ¿Cómo estaba representada esta potestad? Pues a través de los soldados romanos que clavaron en la estaca a nuestro Mesías. ¿Qué estamos diciendo con esto, amados míos? Que el rey de Og representaba una potestad del mismo infierno. El rey de Og estaba representando a la potestad de la serpiente, que era el mismo Satanás. Es el último rey que había que vencer en la tierra de Israel. Estaban allí ubicados en la parte sur el amorreo, después venía el cananeo, después estaba el Líbano, y al final allá estaba entonces esta potestad de Basham. Pero en cada uno de esos lugares ellos tenían un representante, como lo vamos a ver más adelante. Entonces vemos aquí que esta posesión llega hasta el río que se le llama Éufrates, pero la realidad es que en hebreo ese río se llama Prat, porque lo que pasa es que decía Hu Prat y no Éufrates. Entonces juntaron la palabra Hu Prat y le dicen Éufrates, pero es el río Prat. Entonces aquí vemos, vamos a dejar la potestad de Bashán a un lado y volvemos y la retomamos ahorita. Como ellos están frente a la tierra prometida, van a entrar a la tierra. Y hay un mensaje claro, amados, un mensaje explícito. La única manera, y por eso Moisés se levanta en esta repetición, para entrar a la tierra prometida, era recibir la Torá y obedecerla y ponerla por obra. Por eso la importancia de haber recibido todas estas promesas antes de entrar. Porque ellos tenían enemigos en la tierra prometida. Había enemigos, los moabitas, los amalecitas, estaban ahí establecidos, aparte del rey de Og y el otro que vimos allí. Ellos tenían que vencerlos. Y la única manera de vencerlos, ¿cuál era? En total obediencia a la instrucción que le había sido dada, en total obediencia a la Torá. De otra manera no podían vencer. Y la misma palabra en este mismo libro de Deuteronomio así nos lo indica, porque ellos cuando fueron a la tierra, el Señor les dijo: ahí está la tierra. Ellos decidieron mandar espías a la tierra, a explorar la tierra, y el Señor dijo: óyeme, no creyeron en mi fidelidad. Ellos no creyeron que ciertamente yo les había entregado la tierra. Entonces ninguno de ellos va a entrar a la tierra prometida. Es decir, el Señor se apartó de ellos, nuestro Yahweh ya no iba a estar con ellos, pero resulta que ellos se dieron cuenta. Pero sin embargo, a pesar de esto, vemos en el verso 42 que Moisés le dice: el Eterno me dijo a mí, diles, no suban, no peleen, porque yo no estaré allí con ustedes. Si lo hacen, sus enemigos los derrotarán. ¿Y qué hicieron ellos? Fueron. ¿Y qué les pasó? Los derrotaron. Entonces hubo una mortandad innecesaria por todavía desobedecen mandando espía a la tierra. Todavía vuelven y desobedecen, aunque el Señor le dijo: no estoy con ustedes, como quiera fueron. ¿A qué se le parece eso? ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa lo mismo? Sabemos lo que nuestro Abba nos está diciendo. Sabemos que está diciendo: no te vayas por ahí, no te vayas por ahí.
y nos vamos por ahí. Y después vienen las consecuencias negativas para nuestras vidas. Eso es exactamente la verdad que está escondida, que Moisés quiere sacar a la luz, como la primera parte en este libro de Devarim, porque le está diciendo claro, la única manera de que se puedan establecer en la tierra prometida es obedeciendo la Torá. Después no hay otra manera. Y le dice, wow, yo los he cargado como niños, yo los llevé todo este tiempo por el desierto y nunca nada les faltó, yo se los proporcioné todo, pero ¿por qué no obedecerme? ¿Por qué no hacer las cosas a mi manera? Si en todo tiempo yo he estado con ustedes, si no ha habido hambre, si no ha habido sed, porque todo se lo he suplido y todo lo he hecho. Pero a pesar de esto, amados míos, ellos desobedecieron. Ellos no le creyeron a la fidelidad del Señor. Ellos querían hacer lo que ellos querían. ¿Y qué resulta? Que tenían que estar dando vueltas en el desierto, porque no había manera de que ellos entendieran, de que ellos recibieran la instrucción. Cada lugar mencionado por Moisés registra una historia de incredulidad, de desconfianza y de pecado. Y eso es algo que pasa aquí en este libro de Deuteronomio. Moisés va relatando qué pasó, haciendo un recuento de lo que pasó con el pueblo. Y dice en el libro del Éxodo, capítulo 16, del 1 al 3, que en el desierto se quejan de que fueron llevados a morirse de hambre. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Éxodo? ¿Para qué nos trajiste para acá? Nosotros estábamos bien allá, mira ahora muriéndonos de hambre. Segundo, en Números 25, del 1 al 9 estudiamos que se dejaron seducir los hombres de Israel por las mujeres, ¿se acuerdan? Por las amalecitas se dejaron seducir. Y hubo ahí un pleito cuando se levantó Pinjas, ¿se acuerda? Que lo estudiamos. Todo esto es lo que está haciendo el pueblo, cuando el Señor ya le ha entregado la Torá y le ha dicho lo que hacer para que les vaya bien. En tercer lugar, Éxodo 14:11, en el mar de Juncos, cuando estaban cercados por los egipcios. ¿Acaso no había tumba en Egipto? Como que dice, tú no tenías que traer para acá, para enterrarnos aquí, ¿por qué no nos enterraste en Egipto? Estamos viendo la magnitud de lo que salía del corazón del pueblo. En Números 13 al 14, los espías enviados a la tierra dieron el mal reporte. Ahí no se puede entrar, eso está lleno de gigantes. Si entramos ahí, no hay vida. Número 10, 12, Tofel. Aquí no hay ningún lugar que tengan esos nombres. Y resulta que Tofel significa quejas y que Labán significa blanco, más o menos haciendo una alusión a lo que era el maná. Entonces, entendemos que está hablando de las quejas del pueblo y también de cuando se quejaron específicamente por el maná, cuando se levantaron en contra del Señor porque el maná todos los días. En Número 12, del 1 al 16, vemos la rebelión de Coraj y luego vemos el becerro de oro. Entonces, enfrentamientos, rebeliones, desobediencia. Fíjense que en el verso 32 dice la palabra, y es en este asunto en el que Hashem te ha hecho clara demostración de su poder, que te sacó de Egipto, enviando plagas, te abrió el mar, te pasó en seco, y es por esto que ustedes no están exhibiendo la fidelidad de nuestro Dios. ¡Wow! ¿Cuántas cosas nos hace el Señor a nosotros? Nos sana, nos suple, nos saca del lío, nos restaura, nos levanta, nos posiciona, nos da trabajo. Todo hace el Señor con nosotros. Y sin embargo, nosotros tenemos la valentía, ¿verdad? Por no decir otra cosa. ¿De qué? De no mostrar su fidelidad. En vez de nosotros tener un corazón agradecido, papá, gracias por todo lo que tú haces conmigo. Papá, gracias porque me da mucho más abundantemente de lo que yo puedo pensar. Papá, gracias porque yo no podía imaginarme tu misericordia y tu bondad. No. Pero lo que sale es la queja, la amargura, la rebeldía de nuestros corazones. Por eso yo, cuando oigo, no, porque eso fue allá en el pueblo, eso a mí me da de todo, porque allá en el pueblo y nosotros somos exactamente lo mismo. Es el corazón del hombre, amados míos, del cual salen todas estas cosas. Por eso tenemos que ser circuncidados, tenemos que ser transformados y entender que la obediencia a la palabra del Señor es la bendición más grande que nos puede pasar en esta vida. Nada como eso. Si yo te preguntara,
estás exhibiendo la fidelidad del Eterno, ¿qué tú dirías? Los que te rodean están viendo en ti lo que Él hace. Están viendo en ti el gozo de la salvación. Está viendo en ti ese shalom, esa paz que mora en aquellos que estamos alineados a su palabra. O están viendo en ti ansiedad, desesperación, angustia, ira, pleitos, contienda. ¿Qué están viendo de ti los que te rodean? ¿Estás realmente mostrando la fidelidad de aquel que te llamó, que te rescató y que te dio una nueva vida? Yo pienso que esta palabra tiene que confrontarnos, porque no hay manera. Estamos nosotros poniendo por obra la clave que nos ha sido dada en Mateo 6:33, de buscar primero de su reino, de obedecerlo a Él, y todas las demás cosas nos serán añadidas. ¿O estamos nosotros preocupados por las añadiduras y gastando las horas de nuestros días en la búsqueda de esas añadiduras? ¿Tenemos los valores distorsionados o realmente tenemos la escala de valores situadas de la manera correcta? Yo pienso que esta palabra es muy confrontativa para nosotros, porque nos muestra que ciertamente hay una tierra prometida. Pero si ciertamente hay una tierra prometida, no es menos cierto que hay una Torá que obedecer, que hay unas promesas que cumplir en nuestras vidas que nos han sido dadas y que nosotros tenemos que caminar sobre ellas. Como una palabra que nos dio a los ancianos anoche en una reunión que teníamos aquí a principio de Shabbat, que nos decía: en tanto ustedes estén haciendo las cosas a mi manera, en tanto estén cumpliendo todos mis mandamientos, yo estaré con ustedes y nunca los voy a dejar solos. Y esa palabra la hemos entendido, la hemos recibido y estamos, y si caminan sobre mis mandamientos. Y eso queremos hacer, caminar sobre los mandamientos. Es decir, poner por obra en toda parte de sus vidas, de nuestras vidas. Fíjense que ellos mismos tenían un concepto tan hermoso. No estamos terminando, sino voy a hacer un paréntesis ahora, porque quiero que nosotros entendamos que verdaderamente nuestro Señor es el soberano, que verdaderamente en Él, teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Que nosotros tenemos que de una vez y por todas quitar la mirada de lo terrenal que nos consume la vida y nos distrae y nos desenfoca. Fíjense cuál fue la expresión de este pueblo en este momento. Si nuestro Dios nos hubiese sacado de Egipto, pero hubiese hecho juicio a los dioses de Egipto, nos habría bastado. Pero nos sacó y les hizo juicio. Y si nos hubiese sacado y no nos hubieses dado el maná, nos habría bastado, pero nos dio el maná. Y si nos hubiese llevado a atravesar el mar y no hubiese hundido los carros del faraón, nos habría bastado, pero Él hundió los carros del faraón. Y si nos hubiese llevado al monte Sinaí y no nos hubiese dado la Torá, nos habría bastado, pero nos dio la Torá. Y si nos hubiese dado la Torá y no nos hubiese ingresado a la tierra de Israel, nos habría bastado, pero nos ingresó a la tierra de Israel. Diga conmigo, déjà vu. Nuestro Señor es fiel y nosotros tenemos que levantarnos con una convicción plena de que Él nos basta, de que Él es suficiente en nuestras vidas, de que tiene que llegar el tiempo, de que no solamente estemos anhelando entrar a la tierra prometida, de que no solamente estemos esperando con ansias que se cumplan nuestros sueños, que se materialicen las promesas que Él nos ha dado, sino que tenemos que empezar a anhelar con ansias el obedecerlo a Él, el provocar en Él contentamiento, amados, porque estemos haciendo las cosas a su manera. Su misericordia ha sido revelada una y otra vez. Si nos hubiese dado una cosa, hubiese sido suficiente, pero no solamente nos dio eso, sino que nos dio más. Y es lo que quiere hacer con nosotros en este tiempo. Pero Él está esperando que cambiemos la manera de pensar y que entendamos que Él es lo primero, que servirle a Él es lo más importante, que nos basta a Él, que Él es suficiente, que todo lo demás es añadidura. Mientras escuchamos y lo declaramos, medita en tu corazón y haz pacto interno con tu papá del cielo, de decirle que Él será suficiente en tu vida.
sumergido en ti, sumergido en ti, en tu amor, en ti. Sumergido en ti, sumergido en ti, en tu paz, en ti. Más que suficiente eres tú, la lleno eres tú, Yeshua. Más que suficiente eres tú, la lleno eres tú, Yeshua. Decláralo con firmeza, que Él es más que suficiente en tu Más vida. que suficiente eres tú, la lleno eres tú, Yeshua. Más que suficiente eres tú, la lleno eres tú, Yeshua. Más que suficiente, más que suficiente eres tú, la lleno eres tú, Yeshua. Más que suficiente eres tú, la lleno eres tú, Yeshua. Padre, así queremos vivir nuestros días en la tierra, sabiendo que tú eres más que suficiente. Y yo oro para que todos los que se están exponiendo a esta palabra, en esta tu casa, Padre, y por las redes sociales, puedan cambiar de mente y empezar a entender que tú eres lo primero y lo más importante, que tú eres más que suficiente, que cuando decidimos obedecer tu palabra, tú nos llevas de la mano y nos haces entrar en la tierra prometida. Gracias, papá, por la Torá. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, está lleno eres tú, Padre. Gracias. Es necesario que rindamos nuestras inconformidades, amados, nuestras quejas, nuestra incredulidad, y entendamos que Él es más que suficiente en nuestras vidas. Fíjense qué hermoso es ver cómo el Señor cuida su tierra. Los cananeos, los amorreos, todos los que estaban ahí habitando, iban a ser sacados, iban a ser enfrentados, exterminados. Y mucha gente habla de que por qué tanta matanza, pero resulta que fueron ellos los que dañaron la tierra. Estaban haciendo daño por tanta maldad a la tierra prometida para el pueblo del Señor. Y resulta que Él es un Dios celoso y se levanta con aquellos que dañan la tierra, aún contra su propio pueblo. Nosotros nos damos cuenta como el pueblo de Israel no dejó descansar la tierra por 70 años. Cada 7 años, un año la tierra tiene que descansar. Y 7 veces ellos no dejaron descansar. 70 años sin la tierra descansar hasta que el Señor dijo, no, ya. Y los mandó cautivos a Babilonia. ¿Por qué tiempo? Por 70 años. El tiempo que la tierra necesitaba descansar. Nosotros tenemos que entender que esto es un asunto serio, amados. Nosotros tenemos que ser entes de bendición para la tierra donde hemos sido colocados y también para la tierra elegida por nuestro Padre del cielo. Es el tiempo de empezar a decirle no a la incredulidad y de entender que cuando nuestro Padre del cielo dice algo, lo va a cumplir. Aunque usted vea que haya pasado el tiempo y no haya sucedido nada, Él lo va a cumplir.
Aunque usted vea que parece que todo se murió, que ya no hay posibilidades, lo va a cumplir. Porque, oiga, nosotros tenemos que empezar a ver espiritualmente las cosas. Tenemos que pedir discernimiento para poder entender cómo es que nuestro Señor va obrando delante de nosotros. Él siempre nos va a dar una señal. Él siempre nos va a dar una confirmación de la palabra profética que nos ha entregado y está gravitando sobre nuestras vidas. Nosotros nos damos cuenta que Moisés está frente al mar. Y Moisés empieza, Señor, ¿y qué le dice el Señor? Tú no tienes que estar orando. Entra al mar, porque ya lo más lógico era que el mar se iba a abrir en dos, porque ya Él te había dado la indicación, porque ya tú estabas frente al mar. Nosotros vemos el caso de Abraham. Abraham, Sara, era imposible que tuvieran hijos. Sara la estéril. Y el Señor le dijo, no, pero que el año que viene, para esta misma fecha, ella va a tener un hijo. Ella tuvo su hijo, porque el Señor dijo que lo iba a tener. Y ya cuando Isaac tenía de 25 a 30 años, el Señor le dije, ven, entrégame el niño, o adulto, entrégamelo, dalo en sacrificio. Y él cogió, y yo iré y volveré. ¿Por qué? Porque ese era el hijo de la promesa, porque ese era de quien iba a salir la descendencia. Y él sabía que Dios lo había planeado, que Dios lo había dicho, y él lo iba a cumplir. Si él tenía que matar a su hijo, el Señor lo iba a resucitar y lo iba a levantar una vez más. Entonces ese tiene que ser el modo de pensar de nosotros. Aunque pase el tiempo, aunque no veamos nada, nosotros tenemos que ver las señales que el Señor está poniendo delante nuestro para afirmar nuestros corazones y saber lo que Él ha dicho se va a cumplir. Se va a cumplir porque ya Él lo dijo sobre mi vida. Y hay tiempo de sequedad, hay tiempo de esterilidad, hay tiempo donde parece que es imposible humanamente que esto suceda, pero es en esos tiempos donde tenemos que acordar de la palabra y confiar en su fidelidad, porque aunque hayan pasado años, nuestro Dios no falla. Él siempre va a entrarnos a la tierra prometida. En tanto lo hace, nuestra misión, ¿cuál es? Obedecer su palabra, obedecerlo al pie de la letra, porque todo lo que Él dijo que haría, lo hará. Lo que no podemos es obsesionarnos con lo que queremos y no tenemos. No podemos obsesionarnos con las cosas que estamos esperando, porque entonces hacemos un ídolo de esto y dejamos de pensar en nuestro Padre del cielo, en sus cosas, para pensar en lo que yo quiero y no tengo, o en lo que Él me prometió y no se ha cumplido. Entonces, nosotros, como hizo Abraham, tenemos que sacrificar esa promesa. Vamos a sacrificar esa promesa, vamos a soltarla, vamos a ponerla en el altar para que a la hora que Él quiera, el día que Él quiera, lo cumpla, porque lo va a cumplir. Pero en tanto pasa, vamos nosotros a concentrarnos en Él, a dedicarnos a Él, a amarlo con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Vamos a hacer las cosas a la manera de Él, amados, y no torzamos nuestro destino profético por estar ocupados en esas añadiduras que no tienen el valor que tiene el de nosotros dedicarnos por completo a nuestro Señor. Hay cosas que están implícitas y en este libro hay algo implícito, una verdad clara. Vas a entrar a la tierra prometida, pero tienes que cumplir mi Torah. Es a mi manera y no a tu manera. Efesios 3:18 nos dice, para que con todo el pueblo de Yahweh sean dados el poder para comprender la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor del Mesías sobre nuestras vidas, amados míos. Él nos ama, Él dio su Hijo, el Mesías murió en el madero, derramó su sangre por ti y por mí, para darnos vida y vida abundante. ¿Cómo no nos va a dar con Él? Diga conmigo, todas las cosas, nos va a dar todas las cosas, pero nosotros tenemos que mostrar su fidelidad. Nosotros no podemos dejar de santificarlo, de dejar de mostrar al mundo que nos rodea cuál es la realidad de nuestro Señor. Tenemos que entender que Él es un Dios justo, y que Él sabe lo que atravesamos, pero independientemente de lo que atravesamos, tenemos que seguir haciendo las cosas a la manera de Él, sin ningún tipo de cambios, ni de transformaciones, ni justificaciones. Tenemos que, en tanto llega el cumplimiento
llega el momento de entrar a nuestra tierra, tenemos que obedecer su palabra, tenemos que cuidar nuestras reacciones, tenemos que estar sometidos al gobierno de la palabra y no desviarnos de ahí ni por un segundo. Vemos también que esto es algo tan serio, yo decía, wow, Padre, que esto no es un relajo para nada. Vemos que Moisés nombra jueces. Vamos a ir al verso 7. Dice, no mostrarán favoritismo cuando juzguen, sino den atención igual al pequeño como al grande. No importa cómo una persona se presente, no tengan temor de ella, porque la decisión es de Yahweh. El caso que sea muy difícil para ustedes, tráiganlo a mí y yo lo oiré. Amados míos, cuando se trata de obediencia y de justicia, nuestro Padre del cielo no conoce rostros. Esto es una cosa impactante. No importa quién tú seas, no importa tu influencia. Cuando se trata de su justicia, que es su Torah y es su verdad, Él va a aplicarla como tiene que aplicarla, independientemente a lo que gritemos, a lo que lloremos. Es algo serio, amados. Él no conoce rostro, como dice el original. A la hora de hacer un juicio, no te conozco, porque el juicio no va a cambiar porque tú seas quien seas. Si desobedeciste la Torá, va a venir consecuencias a tu vida. Igual que si hiciste lo correcto, por cuanto Él es justo, vas a recibir el beneficio de ello. Dios, nuestro Yahweh, nuestro Elohim de verdad, es la justicia y es la verdad. Y con eso no podemos negociar, eso no puede transgredirse. Como existe la justicia, también existe la verdad. Y a mí me llama mucho la atención, porque esto trata de una palabra que uno dice, wow, y es de llenar. Diga conmigo, yo tengo que llenar. Es como si nuestro papá, imagínense esa pantalla, es un cuadro. Pues cuando Él te da ese cuadro, tú tienes que llenar ese cuadro. Es como que Él va delante de ti marcando los pasos. Y ustedes se acuerdan de un juego, los ancianos como yo, del trúcamelo. ¿Quién se acuerda del trúcamelo? ¿Se acuerdan? Yo iba a traer uno y se me olvidó a pintarlo. Bueno, es como el trúcamelo. Donde caiga la piedrecita, ahí tú tienes que tirarte. Y cayó para allá, y para allá tú tienes que tirarte. Es exactamente eso lo que nos dice esta palabra. Tenemos que llenar lo que el Señor nos ponga. Es que nos marcó un punto y ahí tenemos que ir. Nos marcó el otro y ahí tenemos que ir. Nosotros no podemos decidir, no, pero que no en ese número, es en este. No, porque ahí fue que cayó la piedrecita, para allá que voy. Entonces, esa es la manera de nosotros llenar para que nosotros podamos decir que estamos haciendo su voluntad y estamos cumpliendo. Por ejemplo, Caleb llenó, Josué llenó. ¿Por qué? Porque hicieron las cosas a su manera. El Señor le decía esto y ahí lo hacían, sin pretexto, sin discusión alguna. No podemos ni añadir ni quitar a lo que es la instrucción divina para nuestras vidas. Caleb lo hizo así. Dios trazó un límite y él lo llenaba. Sin embargo, Moisés no llenó. Moisés no pudo llenar detrás de él. Y esto a mí esa palabra siempre, eso a mí me ha marcado siempre, toda la vida, desde que conocí esa historia. Porque la verdad que quebranta, es duro. Porque en un momento, en un instante, el Señor quería mostrar un milagro delante del pueblo. Quería que por la palabra saliera un torrente de agua de la roca, por la palabra. Pero Él minimizó, no llenó el milagro, lo disminuyó. Porque al golpear la roca, el pueblo pensó, no, eso es que había un torrente de agua ahí abajo. Porque en Israel hay piedras que tienen torrentes de agua por debajo. Entonces, ¿qué pensó el pueblo? La golpeó y salió el agua. Y ahí no entendieron el milagro que el Dios eterno, el Dios de Israel estaba haciendo. Por eso Yahweh le dice, no me santificaste delante de la asamblea. ¿Por qué? Porque no mostró la dimensión del límite del milagro que el Señor había establecido en ese momento. Yo quiero saber si me entienden, porque esto es muy importante, demasiado importante para nosotros, porque siempre queremos como acomodarnos. El ser humano es así, le ponen la cosa por delante y todo lo que sea hacerlo al revés o disminuirlo, eso es lo que nosotros decidimos hacer. Y yo pienso que a la luz de esta palabra, nosotros tenemos que decidir hacer
la obediencia de manera integral. El Salmo 119 nos dice que de Hashem son los pasos del hombre. Y eso significa que nosotros tenemos que, nuestros pasos como seres humanos, tienen necesariamente, indefectiblemente que seguir los pasos de nuestro Señor, porque no hay otra manera. Cuando lo hacemos de forma diferente, regularmente nosotros vamos a ver las cosas totalmente. Entonces, oigan cómo dice el original, refiriéndose a lo que le pasó, cómo se sintió el Señor. Dice, también a mí se enardeció Hashem su nariz por causa de ustedes, diciendo, tampoco tú entrarás allá. Tampoco tú, Moisés, vas a entrar, por cuanto no me santificaste en medio de la asamblea, no llenaste detrás de mí. Entonces, tenemos que llenar detrás de Él, amados. Tenemos que revisar nuestras vidas y darnos cuenta cuáles son esas cosas donde no estamos llenando detrás de Él. ¿Cuáles son esas áreas de nuestras vidas donde estamos haciendo las cosas a nuestra manera? Porque cuando nosotros no estamos alineados en la palabra en algún área, nosotros nos damos cuenta. Nosotros sabemos cuáles son las áreas que tenemos que ordenar en nuestro hogar, cuáles son las áreas que tenemos que ordenar en nuestro corazón, en las relaciones interpersonales, hasta en las finanzas. ¿Cuáles son esas áreas que tengo que ordenar? Porque las escrituras nos hablan para cada área de nuestras vidas, de qué manera tenemos que hacer las cosas. Y si no la estamos haciendo de esa manera, pues no estamos llenando. No estamos llenando detrás de las instrucciones que Él nos ha dado. Pero Caleb, siendo de África, extranjero, entró, llenó, y esto nos habla de que el Señor no mira rostro, no mira raza, sino que Él lo que mira es un corazón humilde que obedezca y haga su voluntad. Dios no conoce rostro, no es por el mérito que nosotros podamos tener para hacer las cosas. Juan 5:39, el Evangelio de Juan, dice, examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es la palabra de nuestro Señor que nos va a hacer caminar sin tropiezos. No hay otra manera, hermanos. Vamos a humillarnos en su presencia y vamos a decir, papá, es lo que tú digas y como tú lo digas. Vamos a doblar la cerviz para que nos vaya bien y no sigamos teniendo tropiezo. Porque es que es natural que nos queramos resistir a lo que es el gobierno. Nos resistimos a hacer las cosas cuando nos dicen cómo tienen que ser. Pero si no queremos seguir dando vueltas en el desierto y realmente queremos entrar, hay una sola manera: obedeciendo la Torah. Dile al que está a tu lado, si tú quieres entrar, obedece. No hay otra manera. Por eso es que el Evangelio de Juan en el capítulo 3, verso 19, dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y quién era la luz? El Mesías. El Mesías vino, mostró cómo hacer las cosas. ¿Y qué dijeron? Crucifíquenlo. Y es lo que hacemos nosotros en nuestro día a día, si no nos detenemos y empezamos a llenar detrás del Eterno. Y para que nuestros enemigos sean vencidos, la única manera es llenando detrás de Él, es pisando sus huellas, amados, porque no hay otra manera. Aquí tengo un versículo, pero por cuestión del tiempo, Rafa, no lo vamos a poner entero. O vamos a leerlo rápido. Vamos a leerlo rápido. Hoy cruzarás la frontera de Moab en Ar. Estoy en el capítulo 2 a partir del verso 18. Cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni pelees con ellos, porque yo no te daré ningún territorio de los hijos de Amón para poseerlo, puesto que lo he dado a los hijos de Lot como su territorio. O sea, los hijos de Lot iban a estar en esa zona, no molestes, no pelees con ellos, porque eso es de ellos. ¿Están entendiendo? Dice, esta también es considerada la tierra de los Refaim. Diga conmigo, Refaim. A quienes los Emori llaman Sansumín, vivían allí. Ellos eran un pueblo grande y numeroso, tan altos como los Anaquín, Daniel, oye. Pero Yahweh los destruyó mientras el pueblo de Amón avanzó y se asentó en su lugar. Así como él destruyó, ¿quién lo destruyó? Humanamente era imposible destruir esos gigantes. Eran unos fortachones gigantes, más malos, terrible, y el Señor fue que tuvo que destruirlo. Dice el verso 22, así como él destruyó a los Jorim,
Según los hijos de Esaf, avanzaron a Seir y se asentaron en su lugar, donde viven hasta este día. Fue lo mismo con los Avim, que vivían en las aldeas hasta tan lejos como Asá. Los Caftorim, que vienen de Caftor, los destruyeron y se asentaron en su lugar. Levántense, muévanse y crucen el valle de Arnón. Miren, yo he puesto en sus manos a Sihón el Emori, rey de Heshbón, y su tierra. Comiencen la conquista, empiecen la batalla. Y de aquí quiero sacar dos cosas. Número uno, que ahí estaban los enemigos, los descendientes de Lot, y el Señor le dijo, no lo toquen, déjenlo ahí. Ustedes van a habitar de tal lado a tal lado, ellos se van a quedar ahí. Pero nos damos cuenta que en zonas neurálgicas importantes estaban los refidim. Y esta es una clase de gigantes, Refaim, una clase de gigantes muy peligrosa, que ni se compara con los gigantes que nosotros estudiamos en el libro de Génesis. Esta es una raza de gigantes muy mala, los Refaim. Refaim significa que causan pánico, ya ustedes se imaginan. Y los moabitas le llamaban Eimín, y también los amoneos le llamaban Asumín, que significan lo que hacen temblar, o sea, tiene el mismo significado, y en diferentes pueblos le llamaban con nombres distintos. Entonces, esta clase de gigantes era muy peligrosa, mucho más peligrosas que los Anakim que se encontraban en el libro de Génesis. Entonces, Refaim viene de Rafa, que antes significaba fuerza, bien, después se salió de ahí lo que se llama la sanidad, el sanador, pero en realidad Rafa desde el principio era fortaleza y poder. Entonces esta raza de gigantes se jactaba de su estatura, se jactaba de su fuerza, nadie podía con ellos. Y ellos estaban en todo Israel, desde el sur hasta el Éufrates y hasta allá está el confín de Israel. Ahí estaban ubicados ellos. Entonces dice el mismo Yahweh, yo me tuve que parar, yo tuve que destruirlo porque ni siquiera la descendencia de Lot iba a poder habitar allí, porque ellos no lo iban a permitir. Entonces fue el mismo Yahweh que desocupó a esta raza peligrosa, que significa este nombre, la serpiente. La serpiente, óigame bien, ¿quién es la serpiente? Era una potestad del infierno. ¿Se acuerda que de ella habló David cuando lo leímos al principio en los Salmos? Entonces él fue que se levantó y destruyó esta potestad. Estamos hablando, amados míos, de que lo que estaba ocurriendo en este momento era una guerra espiritual, una guerra contra potestades. Y fue el mismo eterno Elohim de los cielos quien tuvo que levantarse a poder enfrentar esta potestad, porque humanamente hubiese sido imposible. No había fuerza, no había entendimiento para poder enfrentar a estos gigantes. Era una guerra contra la potestad de Basham, y Basham es la serpiente antigua. Y hoy tú y yo tenemos las mismas guerras. Los lugares más importantes de nuestra conquista son aquellos que están gobernados por el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Entonces nosotros tenemos que saber que la guerra espiritual existe, que no podemos ignorarla, que nosotros estamos en guerra constante y que solamente el cumplimiento de la Torah de manera integral nos da la calidad para poder enfrentar a Satanás y poder declarar sus demandas en nuestra contra improcedentes e infundadas. De lo contrario, nos va a ganar la batalla. En el juicio en nuestra contra, pues tendrán la de ganar, porque le habremos dado autoridad e injerencia y motivos sustanciales para poder levantarse en nuestra contra si nosotros estamos en franca violación a la Torah. Y esto es un mensaje contenido en este libro de Deuteronomio, donde Moisés está sacando a la luz cuál es el mensaje oculto, cuál es el mensaje que tenemos que tomar para, sobre todo nosotros en este tiempo. Si yo te pregunto cuál es tu gigante, ¿qué tú me contestarías? ¿Cuál es el Basham que tú tienes delante de ti? Todos tenemos un gigante por delante. No hay manera que no lo tengamos, porque tenemos un enemigo que quiere robarnos, matarnos y destruirnos. Pero ¿cuál es la posición que estamos teniendo frente a ese gigante? ¿Estamos nosotros levantados en guerra, en obediencia, sin brechas abiertas a Satanás, cumpliendo la Torah, cumpliendo sus promesas? ¿O estamos jugando en que sí, en que no? Y estamos en doble ánimo. Estamos como las olas del mar. ¿Cuál es nuestra posición?
¿Tiene Satanás algo en nosotros? ¿O realmente nosotros podemos declarar lo que el Mesías declaró? Satanás no tiene nada en mí. Esto es un asunto serio, amados míos. Fíjense que todas las zonas que el Señor mandó y dio instrucciones de poner fortalezas, de poner invasión, eran los lugares que estaban ocupados por estas potestades de Basham. De igual manera hoy, todo lo que significa una conquista para nosotros tiene que ser peleado, tiene que ser primero enfrentada las potestades de las tinieblas y nosotros con toda la autoridad que nos ha sido delegada poder deshacer las obras del mal y quitarla del frente de nosotros. Y nosotros solamente podemos hacer esto, amados míos, con la ayuda del Ruach HaKodesh que habita en nosotros, el espíritu de la verdad, el espíritu de la santidad, que es el poder del Altísimo, soberano Dios de los cielos. Por el Ruach HaKodesh nosotros tenemos toda la fuerza, toda la sabiduría, todo el entendimiento de poder ser más que vencedores en nuestro caminar por esta tierra. Siempre que estemos defendiendo el derecho y la justicia, nosotros vamos a caminar en el orden que nuestro Señor ha establecido. Toda la tierra estaba llena de esta raza de gigantes. Entonces vemos como toda la tierra en este tiempo está gobernada por el príncipe de las tinieblas y no podemos ignorarlo. Ustedes saben que hay congregaciones que entienden que la guerra espiritual no es, que ya eso ya, entonces nosotros no somos así, sino que creemos que guerreamos, que peleamos, sabiendo que tenemos la victoria porque el Mesías nos la otorgó cuando entregó su vida en el madero. El capítulo 2, en el verso 25 dice, en este día empezaré a dar tu temor y tu pánico sobre el rostro de todos los pueblos, debajo de todos los cielos, escucharán tu noticia y temblarán delante de ti. ¿Qué está diciendo Yahweh? A partir de este momento te van a temer. A partir de este momento ellos van a darse cuenta quién tú eres. Y ese es el punto donde nosotros tenemos que llegar, casa de Efraín. Que todos teman la unción que está depositada en nosotros, el llamado que nosotros tenemos, nuestro accionar en la tierra. Y no estoy hablando de un temor de miedo, no, sino de honra, de reconocimiento. Esa es una mujer de Dios, ese es un hombre de Dios. Y nosotros en el mundo espiritual pongamos un límite reflejado en el mundo natural para que las personas que nos rodean sepan la autoridad que ha sido depositada en nosotros, sepan que nuestras vidas no son vidas de relajo, sino nuestras vidas son vidas de sobriedad y seriedad, que nosotros no estamos en el mundo por estar, sino que estamos persiguiendo un fin y un propósito que habla de eternidad, y que nuestra única misión en la vida de las personas que están a nuestro lado es bendecirlas con la salvación a través de las palabras que salgan de nuestra boca. Hashem exhibió dureza con su ánimo, con el ánimo, en contra del rey de Sihón, rey de Hesbón, como hizo con Faraón. Tú te vas a levantar, tú no lo vas a dejar salir mi pueblo, pues tú verás lo que yo te voy a hacer ahora. Es la misma dinámica que sucede con este otro rey que estaba junto con los Refidim. En el capítulo 3 vuelven y aparecen los Refidim, y estableciéndose, sale a la luz que estaban establecidos en la parte norte, y de allí, cuando el pueblo va avanzando hacia allá, el rey de Og, o sea, esta potestad representada en este rey, salió a recibirlos. Dice la palabra que salió a recibirlos. Pero el Señor, antes de que él saliera a recibirlos, le dijo, no teman. No teman, no teman. Ustedes no tienen por qué temer, porque es que soy yo que les voy a entregar el territorio. No tengan miedo. Y todavía ni siquiera lo habían visto. Entonces le dice, recuerda todo lo que yo he hecho. Recuerda cómo te he entregado ya todos los pueblos. Tú empezaste en el sur y mira, ya tú vas al norte, ya tú estás llegando al confín de Israel. Mira para atrás, mira cómo yo te he entregado todo. Y lo voy a hacer ahora otra vez. Y los preparó para cuando vieran a aquel gigante que iba a salir a su encuentro. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Ahora es que yo me voy a glorificar. ¿Por qué? Porque mientras más trancado está el juego, mayor es el poder de nuestro Señor manifestado. Mientras más difícil esté la situación que estemos atravesando, sintamos gozo y una esperanza segura de que Él se va a levantar y todos tendrán que reconocer que fue Él que lo hizo, que nada tiene que ver con nuestro esfuerzo humano, sino que es real el Elohim a quien nosotros le servimos. No hubo ciudad que el pueblo de Israel no tomara.
Y dice la palabra que eran ciudades fortificadas con muros altísimos de doble puerta. Oigan esto, que era imposible humanamente. Sin embargo, lo hicieron añicos. Todo fue destruido, incluso la potestad de Basham que estaba ahí. Y esto humanamente era imposible, y es lo que nosotros tenemos que saber, señores. Hay cosas que son imposibles humanamente, pero tenemos uno que es el fuerte guerrero, que es el poderoso en batalla, que es el león de la tribu de Judá, que siempre va a ir delante haciendo un camino donde no lo hay. Aunque no estemos viendo sus huellas, Él está abriendo el camino para que nosotros pasemos en tranquilidad, en paz, en shalom. Por eso no podemos desesperarnos cuando tengamos el tiempo difícil, no podemos angustiarnos. Tenemos que ahí empezar a dar testimonio de que realmente estamos haciendo las cosas como Él nos ha dicho, que estamos cumpliendo Torah, que es la puerta que nos abre. Cuando digo Torah, digo la instrucción de la palabra, que es la puerta que nos abre para poder entrar a la tierra prometida. Hay unos versos muy puntuales que nos sacan a la luz que realmente la potestad de Bashán era una potestad del infierno. Por ejemplo, Proverbios 9:18 dice: y no saben que allí están los Refaín, convidados están en lo profundo del infierno. O sea, son potestades, y hay varios versículos que después se pueden acercar a mí y se los puedo proporcionar. Entonces, los Refaín ya en los profetas se convirtieron en el ícono de la muerte. Cuando se habla de los Refaín por boca de los profetas, se está hablando de esa mortandad, el enemigo a vencer en los postreros días, que es la muerte. Hoy, ¿cómo esta potestad puede ejercer control? Con nuestra mente, con nuestros pensamientos. Son potestades usadas por el mismo Satanás para enviarnos dardos de fuego a nuestra mente y tenernos cautivos y tenernos en opresión a nuestro cerebro. Y por eso tenemos que estar bien atentos, siendo obedientes a la palabra, trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia. Nosotros no podemos darle libertad a nuestro pensamiento. Llega el dardo, pero tenemos que luchar, tenemos que batallar, declarar palabra, poner alabanza, pero no podemos quedarnos pasivos para que esas potestades puedan transformar nuestra mente y por vía de consecuencia transformar nuestras acciones. Por eso depresiones, por eso tristeza, porque oímos una voz que trae un pensamiento, lo creemos y de ahí entonces Satanás nos cautiva. Entonces estamos viendo que lo que estaba oculto en este libro de Deuteronomio era una guerra espiritual contra la serpiente antigua, que hoy es el postrer enemigo a vencer, Basham, la muerte. Hoy, amados míos, es un día muy triste en el pueblo de Israel, como les decía, porque un día como hoy, 9 de Av, entraron los espías y dieron a la tierra y dieron el mal reporte. Un día como hoy, los babilonios destruyeron el templo, el primer templo. Un día como hoy, Tito, el ejército romano, destruyó el segundo templo. En un día como hoy, los judíos se estaban defendiendo en las cruzadas. Un día como hoy, fueron expulsados de España. Un día como hoy, miles de judíos fueron enviados al campo de concentración por los nazis. Nosotros tenemos que saber que es día de nosotros orar por Jerusalén, como nos manda la palabra, estar cerca, como nos dice la Biblia. No lo digo yo, amados míos, no soy yo, es la Biblia que nos manda a orar por la paz, por el shalom de Jerusalén. Y tenemos que entender que todo empieza en Jerusalén y todo vuelve a Jerusalén. Por eso no podemos desligarnos de lo que es el pueblo de Dios, porque somos un pueblo. Diga conmigo, somos un pueblo. Ahora mismo estamos en situaciones, pero que están siendo subsanadas, que está siendo arreglada, porque al final de los tiempos ese pueblo se va a unir en uno solo, porque somos uno solo. Por eso esas divisiones, esos pensamientos contrarios tienen que ir desvaneciéndose en nuestro interior. Entonces, qué bueno es que nosotros podamos tomar el día de mañana de ayuno, como los vamos a hacer. ¿Cuántos se acordaban que hay ayuno mañana? Vamos a ayunar, poquito se acordaban, pero yo se lo estoy acordando hoy a todos. Vamos a ayunar
cada cual como pueda, hasta las 6 de la tarde, hasta el oscurecer. Y nosotros vamos a orar por nuestro templo espiritual, orar por Jerusalén, pero vamos a orar por nuestro templo, para la santificación, para la transformación, para que nosotros podamos estar listos para lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas. Ponte de pie. El libro de Isaías, en el capítulo 1, relata, Rafa, tú lo tienes, ¿verdad? Pónmelo en pantalla, hazme el favor. Quiero que lo leamos juntos. Vamos a atender esta porción de Isaías, que es una porción que nos confronta y nos anima a ayunar por nuestra santificación. Dice, esta es la visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio contra Judá y contra Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Ahaz, reyes de Judá. Pasa el verso 2. Oigan cielos, escucha tierra, porque Yahweh está hablando. Yo he criado y he hecho crecer a mis hijos, pero ellos se rebelaron contra mí. Yo quiero que tú escuches esta palabra, como si el mismo Señor te estuviese hablando a ti. Dice el buey, oigan qué serio es esto. El buey conoce a su dueño y el asno el establo de su amo. Pero Israel no me conoce, mi pueblo no me considera. Oh nación pecadora, un pueblo lleno de pecados, cera maligna, o sea, simiente maligna, hijos anárquicos, es decir, que quieren hacer lo que le da la gana. Han abandonado a Yahweh y provocado al Hakadosh, al santo de Israel. Cuando extiendan sus manos, ancianos, óiganlo ahí, cuando extiendan sus manos, yo volveré mis ojos de ustedes. No importa cuánto me supliquen, no estaré escuchando, porque sus manos están llenas de sangre. Lávense hasta quedar limpios, quiten sus iniquidades de sus almas delante de mis ojos, dejen de sus iniquidades. Aprendan a hacer el bien, diligentemente busquen juicio, alivien al oprimido, defiendan a los huérfanos, obtengan justicia para la viuda. Y vengan ahora, dice Yahweh, razonemos esto juntos, aunque sus pecados sean como escarlata, yo los haré blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, serán blancos como la lana. Si están dispuestos y me escuchan, comerán del bien de la tierra. Pero si rehúsan y no me escuchan, serán devorados por la espada, porque la boca de Yahweh ha hablado esto. En nuestro contexto, ser devorados por la espada es que la misma palabra nos va a cortar, la misma palabra va a traer consecuencias negativas a nuestras vidas, porque queremos el bien, pero ¿cómo vamos a recibir bien si nosotros andamos en desobediencia a lo que dice nuestro Señor? ¿Se acabó ahí, Rafa? Entonces, esta palabra nos invita a revisar nuestro corazón. Esta palabra nos invita a una transformación genuina. Esta palabra nos invita a minimizar las cosas de esta tierra. Entonces, nosotros tenemos que entender, amados, que tenemos un compromiso con nuestro Señor. Pero es un compromiso que va a devengar beneficios para nuestras vidas. Es un compromiso para que tú y yo podamos entrar a la tierra prometida, amados míos. Cuántos sueños hay en nuestro interior, cuántas expectativas, cuántos anhelos que el Señor quiere que se hagan realidad. Pero si nosotros no nos alineamos, si nosotros no quebramos nuestros corazones, no vamos a poder ver lo que nosotros y Él quiere que veamos. Están los gigantes por delante, ciertamente están ahí. Y muchas veces no sabemos ni qué hacer ni cómo manejarlo. Muchas veces, como pasó en Israel, los gigantes están en todo nuestro territorio. Todas las áreas de nuestra vida de repente se están convulsionando. Pero si nosotros perseveramos, si nosotros insistimos en la obediencia perfecta, llenando detrás de nuestro papá, como lo hizo Caleb, yo les aseguro que ese tiempo va a pasar. Yo les aseguro que Egipto va a salir de su interior y van a poder recibir
la entrada a la tierra prometida. En esta tierra, el cumplimiento de los planes que el Señor tiene. Y en el postrer día, entrar a la nueva Jerusalén que descenderá del cielo. Tengamos la mente espiritual y no la carnal, amados, para que podamos vivir vidas de éxito y vidas que sean conquistadoras y vencedoras en la tierra. Vamos a oír esta canción y en tanto la oímos, vamos a unirnos a ella, declarando lo que ella contiene. Yeshua, mi Salvador. Yeshua, mi Redentor. Yeshua, digno de alabar. Me rendiré a tu voluntad. En ti está el amor. Por ti hoy libre soy. Tu gracia me levantó del pasado que me encadenó. Nuestros días en esta tierra, papá, que podamos morir a nuestro yo, que podamos decir no a nuestra vieja naturaleza, que podamos caminar en toda obediencia, en humildad, en mansedumbre, llenando detrás de ti, para que sea tu nombre glorificado, para que nosotros podamos levantarte a ti, no a nosotros, para que nosotros podamos santificarte, no solamente en medio de la asamblea, sino en nuestra intimidad, en nuestros hogares y donde quiera que estemos. Henos aquí dispuestos hoy a minimizar los problemas, dispuestos hoy a entregarte los sueños no cumplidos, las expectativas de nuestras vidas y ponerlas en tu altar. Creyendo confiadamente de que en el día señalado tú la vendrás y la traerás a cumplimiento. Y en tanto esto sucede, buscaré primero de tu reino, de tu justicia, teniendo la certeza inquebrantable de que entraré a la tierra prometida, de que lo haré en tanto cumpla tus mandamientos, en cuanto cumpla tu palabra de manera integral. Gracias por amarnos de esta manera.
Gracias, papá. Y yo declaro que esta palabra no vuelve vacía sin hacer el efecto para el cual fue enviada. Yo declaro y decreto que cayó en tierra fértil y que dará un fruto al 100%. Yo decreto que mis ojos verán vidas transformadas, mentes cambiadas a la manera de nuestro Mesías, Yahshua. Gracias, papá. Gracias.